Javier Ortiz estaba sentado en la diminuta oficina de una empresa de microcréditos, tamborileando nerviosamente los dedos sobre el escritorio. A sus 44 años, era un directivo intermedio en una empresa de distribución de material de fontanería al por mayor. No era la carrera más brillante para un hombre que siempre había soñado con una vida de lujo. Los últimos 3 años, desde su divorcio, se habían convertido en una carrera interminable. Pagar el alquiler de su pequeño apartamento, saldar los préstamos que había acumulado durante su matrimonio para un coche y varios móviles, y esquivar a las agencias de recobros. Por las noches, después del trabajo, Javier conducía su viejo SEAT como taxista para poder llegar a fin de mes. Pero hoy necesitaba dinero. Mucho dinero. Y no para pagar deudas, sino para impresionar a alguien. Entonces, 3.000 euros a 3 meses con un 40% de interés anual, dijo monótonamente la joven gestora, sin apartar los ojos del monitor. En caso de impago, la penalización es de un 2% diario. DNI, contrato de trabajo, y firme el acuerdo. Javier asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Un 40% era un robo, pero los bancos ya le habían cerrado las puertas. Su historial crediticio estaba tan dañado que ni siquiera podía conseguir un préstamo pequeño. Y luego estaba Valeria. Valeria Romero, 29 años, una larga melena castaña, una figura de modelo y una mirada que prometía el paraíso a quien pudiera mantenerla. Se habían conocido hacía 2 meses en un bar donde Javier se hizo pasar por un empresario de éxito. Valeria había picado el anzuelo de sus historias sobre grandes negocios y proyectos prometedores. Ahora tocaba respaldar las palabras con hechos. 1 hora más tarde, Javier salió de la oficina con el dinero en su tarjeta y una pesada carga en el alma. Sin embargo, la carga se disipó rápidamente cuando imaginó la forma en que Valeria lo miraría esa noche y cómo, después de la cena, se convertiría en una tigresa apasionada en la cama. Ya había reservado mesa en El Mirador Real, el restaurante más caro de la ciudad, donde el cubierto medio partía de los 150 euros por persona. El día anterior había entrado en una página de réplicas de lujo para comprar un reloj de imitación que parecía un Rolex auténtico y unos gemelos dorados. Alquiló un coche, un Mercedes clase E negro que le costó 150 euros por una noche. Todo valdrá la pena, se convencía Javier mientras se miraba en el escaparate de una tienda. Valeria es de familia rica. Si juego bien mis cartas, me presentará a sus padres y lo tendré hecho. Su padre es dueño de una red de concesionarios. Podré conseguir un puesto, salir de esta mierda. Por la noche, Javier llegó al portal de Valeria en el coche alquilado. La chica salió con un ceñido vestido beige con pedrería, tacones altos y un bolso que costaba más que su sueldo mensual. Valeria recorrió con la mirada el interior del coche, su traje y su reloj, y sonrió. «Hoy estás especialmente elegante», dijo con voz melosa, acomodándose en el asiento. Javier le devolvió una sonrisa despreocupada, aunque el corazón le latía con fuerza por la emoción. Puso música y se dirigieron al centro de la ciudad. El Mirador Real estaba ubicado en un edificio histórico con columnas y vidrieras. Javier aparcó justo en la entrada, le entregó las llaves al aparcacoches y ofreció galantemente la mano a Valeria. Dentro, los recibió un maitre con traje negro. «Señor Ortiz», confirmó, consultando una tableta. «Su mesa está lista. Por aquí, por favor». El salón del restaurante deslumbraba por su lujo. Lámparas de araña de cristal, manteles inmaculados, una iluminación suave y música en directo. En las mesas se sentaba gente que irradiaba dinero y confianza. Javier sintió un ligero mareo. Nunca había estado en un lugar así. Incluso durante su matrimonio con Isabel, lo máximo que se permitían era algún café de categoría media. Los sentaron junto a un ventanal con vistas a la ciudad nocturna. Javier se recostó en su silla, miró a su alrededor y dijo en voz alta: «Valeria, cariño, pide lo que te apetezca. Hoy es una noche especial». Ella sonrió coquetamente y cogió la carta. Javier también abrió el menú y casi se atraganta al ver los precios. «Ostras, 80 euros la docena. Solomillo de buey, 120 euros. La botella de vino más barata, 150 euros. Tragó saliva, pero no dejó que se le notara. «Tomaremos un buen cava», sugirió, fingiendo que las cifras no le afectaban. «Claro», le guiñó un ojo Valeria. Cuando se acercó el camarero, Javier pidió una botella de cava Gran Reserva de 180 euros. «Ostras, solomillos, ensaladas». Valeria añadió un postre y un cóctel. El camarero lo anotó todo con rostro impasible y se retiró. Javier sonrió, intentando parecer relajado. Valeria le contaba algo sobre una amiga que se acababa de casar con un empresario, pero Javier la escuchaba a media. Su atención se desvió hacia un movimiento en una mesa cercana.
Una camarera con uniforme negro se acercó a unos clientes para tomarles nota. Se inclinó para escribir algo en su libreta y de repente Javier se quedó helado. Pelo rubio recogido en una coleta. Un perfil familiar. Movimientos que había visto miles de veces durante sus 15 años de matrimonio. Isabel, su exmujer, trabajaba allí de camarera. Javier sintió que algo dentro de él hacía clic. Isabel Moreno, 41 años, la mujer a la que había abandonado hacía 3 años por otra belleza, por la libertad y por nuevas oportunidades. La mujer que, según él, lo arrastraba al fondo con su mediocridad y su falta de ambición. La mujer que, tras el divorcio, se había quedado con su hija y sin apenas recurso. Y ahora estaba allí, sirviendo mesas a gente rica. Javier sintió una oleada de regocijo malicioso. Siempre le había dicho que no era capaz de nada, que sin él se hundiría. Y ahí estaba la prueba. Era camarera, mientras él estaba sentado en el restaurante más caro de la ciudad con una amante despampanante. Valeria seguía hablando, pero Javier ya no la oía. En su interior crecía un deseo de reafirmarse, de demostrarle a Isabel que él tenía razón, que él había ascendido mientras ella se había quedado abajo. Se levantó de la mesa, atrayendo la atención de los comensales, y gritó para que lo oyera todo el salón. Muerta de hambre. Ya te decía yo que no servías para más. Las conversaciones en el salón cesaron. La gente se giró. Los ojos de Valeria se abrieron como platos. Isabel se enderezó lentamente y se volvió hacia él. En su rostro no había ni vergüenza ni ira, solo una sonrisa tranquila y serena. «Me alegro de verte en mi restaurante», Javier dijo con voz firme, que resonó en el silencioso salón. Javier se quedó paralizado. Se le desencajó la mandíbula. Su cerebro se negaba a procesar lo que acababa de oír. «En mi restaurante». Una mujer de unos 50 años con un elegante traje de chaqueta se acercó a Isabel. Se inclinó hacia ella y le susurró. «Doña Isabel, si lo desea, puedo pedirle a este señor que abandone el establecimiento». Isabel negó con la cabeza. «No hace falta. Marta, déjale que cene. Creo que todavía tenemos una conversación pendiente». Marta asintió y le lanzó a Javier una mirada gélida. Javier se dejó caer de nuevo en la silla, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Valeria lo miraba con perplejidad. «Javier, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer?» Él no podía responder. En su cabeza martilleaba un único pensamiento: Isabel es la dueña de este restaurante. No es una camarera sin recurso, es la propietaria. Y él acababa de pedir un crédito con intereses abusivos para impresionar a su amante en el local de su exmujer. Isabel regresó a su mesa, donde estaban sentados 2 hombres de traje. «Javier», Valeria alzó la voz. «Te estoy preguntando quién es». Mi exmujer logró articular. «¿Y qué es eso de su restaurante?» «No lo sé», continuó él. «No tengo ni idea. Nos divorciamos hace 3 años. Entonces no tenía nada». Valeria frunció el ceño, pero no dijo nada más. El camarero trajo el cava y Javier vació su copa de un trago, esperando que el alcohol mitigara la humillación. No funcionó. Sentía las miradas de los otros clientes. Alguien susurraba en la mesa de al lado. Una señora mayor con un collar de perlas meneó la cabeza con desaprobación. Trajeron las ostras. Valeria las pinchaba con el tenedor, habiendo perdido claramente el apetito. Javier intentó bromear, contar chistes, pero su voz sonaba falsa incluso para él. Los solomillos se enfriaron sin que nadie los tocara. Valeria bebió un sorbo de cava y apartó la copa. «Oye, ¿quizá deberíamos irnos?», sugirió. «¿Qué?». «No», Javier la agarró de la mano. «Acabamos de empezar. He pedido lo mejor para ti». «Es que no estoy cómoda», Valeria retiró la mano. «Esta situación es muy extraña». «Olvídala», Javier intentó sonreír. «Es solo una coincidencia. Disfrutemos de la noche». Pero la noche estaba irremediablemente arruinada. Javier veía cómo Valeria lanzaba miradas de vez en cuando en dirección a Isabel. Veía cómo evaluaba su traje, su reloj, su nerviosismo. Cuando el camarero trajo el postre, el móvil de Javier vibró. Un SMS de un número desconocido. «Estimado cliente, le recordamos la necesidad de abonar el pago de su crédito antes del día 25. El importe adeudado es de 550 euros. En caso de impago, se aplicarán penalizaciones». Javier guardó rápidamente el teléfono, pero Valeria se dio cuenta de su palidez. «¿Ha pasado algo?», preguntó ella. «No, todo bien. Un asunto del trabajo». Cuando trajeron la cuenta, Javier vio la cifra, 450 euros, y sintió que se le encogía el estómago. Una sexta parte del dinero del préstamo en una sola noche. Sacó la tarjeta, pagó y dejó 20 euros de propina, tratando de ocultar el esfuerzo que le suponía. Al salir, volvieron a encontrarse con Isabel. Estaba de pie junto al mostrador de recepción, hablando con Marta y otro hombre con gafas que, a juzgar por la carpeta que llevaba,
Era el contable. Javier intentó pasar de largo sin ser visto, pero Isabel lo llamó. Javier, que paséis una buena noche. Espero que a ti y a tu acompañante os haya gustado todo. Su voz sonaba tranquila, sin rastro de burla, pero Javier percibió algo más en ella, fuerza, seguridad, algo que nunca antes había notado. Él asintió, incapaz de pronunciar palabra, y prácticamente empujó a Valeria hacia la calle. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero no le trajo alivio. Javier sintió que le temblaban las manos al abrir la puerta del coche. Durante el trayecto de vuelta, guardaron silencio. Valeria miraba por la ventanilla mientras Javier apretaba el volante, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando la dejó en su portal, ella no lo invitó a subir. Gracias por la cena, dijo secamente. Buenas noches. Valeria espera. Javier salió del coche. ¿Tomamos un café en tu casa o damos otro paseo? Estoy cansada. Otro día. Desapareció en el portal sin siquiera volverse. Javier se quedó en la acera, mirando la puerta cerrada. Luego, lentamente, volvió al coche y condujo para devolverlo a la agencia de alquiler. En casa, en su pequeño y agobiante apartamento con el papel de las paredes desconchado, Javier se derrumbó en el sofá y se quedó mirando el techo. Una sola idea daba vueltas en su cabeza. Isabel es la dueña del restaurante. El restaurante más caro de la ciudad. ¿Cómo? ¿De dónde había sacado el dinero? Hace 3 años trabajaba como administrativa en una clínica dental por un sueldo miserable. Recordó su rostro esa noche. Tranquila, segura de sí misma. No se había enfadado por su grito, no había bajado la mirada. Simplemente sonrió y lo puso en su sitio con una sola frase. Javier cogió el móvil y buscó información en internet sobre el restaurante, El Mirador Real. La página web oficial, un perfil en redes sociales con miles de seguidores, críticas entusiastas. En la sección, sobre nosotros, aparecía, restaurante inaugurado hace 1 año por la empresaria Isabel Moreno. Hace 1 año. Es decir, 2 años después del divorcio. Javier lanzó el teléfono al sofá. La rabia se mezclaba con la perplejidad y un extraño sentimiento que no podía identificar. ¿Rencor, envidia? ¿O simplemente el shock de que la mujer a la que consideraba una fracasada tuviera más éxito que él en todos los sentidos? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Valeria. Tenemos que hablar. Mañana por la mañana. Javier cerró los ojos. Comprendió que esa noche había sido el principio del fin. El fin de las ilusiones, de la vida de apariencias, de todo lo que había construido con tanto esmero durante los últimos 2 meses. Y por delante asomaban las deudas que tenía que pagar y una exmujer que, por alguna razón, había llegado a la cima mientras él se ahogaba en el fondo. Al día siguiente, Javier se despertó con la cabeza pesada y la turbia sensación de una catástrofe inminente. Había pasado toda la noche dando vueltas, intentando encontrar una explicación para Valeria, pero no se le ocurría nada convincente. Los hechos jugaban en su contra. Le había gritado a su exmujer llamándola, muerta de hambre, y ella resultó ser la dueña del restaurante más caro de la ciudad. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo salvar las apariencias? A las 10 de la mañana, Valeria llamó. Nos vemos en un café de la Gran Vía en 1 hora, dijo con un tono frío que no admitía réplica. Javier llegó en su viejo Seat, aparcó lejos de la entrada y entró. Valeria ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, bebiendo un capuchino. Llevaba gafas de sol, aunque el día estaba nublado. Javier se sentó enfrente, intentando aparentar seguridad. Valeria, sobre lo de anoche, quiero oír la verdad, le interrumpió ella, quitándose las gafas. Su mirada era dura. ¿Qué fue todo eso? ¿Quién es esa mujer en realidad? ¿Ya te lo dije? Mi exmujer. Javier intentó sonreír. Isabel. Nos divorciamos hace 3 años y, por lo visto, ahora tiene un restaurante. Ni yo mismo lo sabía. Llamaste, muerta de hambre, a la dueña de un local de prestigio. Valeria se inclinó hacia él. Delante de todo el mundo. Quedaste como un completo idiota. Y yo contigo. Fue un malentendido. Javier intentó cogerle la mano, pero ella la apartó. Cuando estábamos casados, no tenía nada. No podía imaginar. ¿No podías imaginar que fuera capaz de algo más?, se burló Valeria. ¿O quizás simplemente la subestimaste? ¿Como subestimas muchas otras cosas? ¿Qué quieres decir? Valeria sacó su móvil y lo dejó sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje. Esta mañana me ha llamado una amiga que trabaja en un banco. Me ha preguntado si casualmente estaba saliendo con un tal Javier Ortiz, porque su historial crediticio ha saltado en el sistema. Resulta que tienes 3 créditos activos, 2 de ellos con pagos atrasados, y que justo ayer pediste un microcrédito de 3.000 euros. Javier palideció. Se le cortó la respiración. Eso es información personal. No tenía derecho. ¿Se preocupaba por mí? Valeria se echó el pelo hacia atrás. Y hacía bien.
Así que la cena de anoche la pagaste con dinero prestado. Valeria, escucha. ¿Y el coche? Entrecerró los ojos. Anteayer viniste en otro, uno gris, viejo. ¿Y ayer? De repente, apareciste con un Mercedes. Lo alquilé. Javier guardó silencio. Las palabras se le habían atascado en la garganta. El reloj, Valeria señaló su muñeca. Déjame verlo de cerca. Él extendió la mano a regañadiente. Valeria le cogió la muñeca, giró el reloj hacia la luz y sonrió con desdén. Una falsificación. Buena, pero una falsificación. Mi padre tiene un Rolex auténtico. Sé cómo es el original. Javier retiró la mano bruscamente, sintiendo cómo le ardían las mejillas de vergüenza. Así que todo era una farsa. Una mentira. Valeria entrecerró los ojos. No eres un empresario de éxito. Eres un directivo ahogado en deudas que intenta aparentar más de lo que es. Quería impresionarte, balbuceó Javier. ¿Entiendes? Un hombre tiene que demostrar que puede mantener a una mujer. ¿Mantener? Valeria soltó una carcajada. Javier, no puedes ni mantenerte a ti mismo. Te has metido en un crédito por una sola cena. ¿Qué será lo siguiente? ¿Pedir préstamos para comprarme flores? Voy a cambiar. Javier se inclinó hacia adelante, agarrándola de la mano. Dame una oportunidad. Encontraré la forma de salir de las deudas. Tengo planes. ¿Qué planes? Ella se soltó. Ni siquiera tienes casa propia. Lo he comprobado. Vives de alquiler en un apartamento en las afueras. Javier bajó la cabeza. Todo se desmoronaba. La imagen que había construido con tanto cuidado se hacía pedazos. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Valeria se terminó el café. Que tu exmujer ha resultado tener mucho más éxito que tú. Ella es dueña de un negocio y tú apenas llegas a fin de mes. Y aún así te atreviste a llamarla, muerta de hambre. No lo sabía, susurró Javier. ¿No lo sabías o no querías saberlo? Valeria se levantó y cogió su bolso. Tengo que irme. ¿No me llames más? Javier, búscate a alguien de tu nivel. Se fue, dejándolo solo en la cafetería. Javier miró por la ventana, observando cómo se subía a un taxi y se marchaba. Su última esperanza de un futuro próspero se había desvanecido con ella. El teléfono vibró. ¿Un número desconocido? Javier contestó mecánicamente. ¿Javier Ortiz? Sonó una voz femenina enérgica. Le llamamos de dinero rápido. Tiene un pago atrasado. ¿Qué pago atrasado? Frunció el ceño Javier. Si acabo de pedir el crédito ayer, del préstamo anterior, de marzo de este año. La cantidad a devolver es de 550 euros. Tenía que haber hecho el pago antes del día 25. Hoy estamos a 28. Se le han aplicado penalizaciones. Javier colgó y tiró el teléfono sobre la mesa. Se había olvidado por completo de ese viejo crédito. 550 euros. ¿De dónde los iba a sacar? Pasó el resto del día aturdido. Intentó trabajar, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior, al rostro de Isabel, a su sonrisa tranquila. A sus palabras, me alegro de verte en mi restaurante. ¿De dónde había sacado el dinero para un restaurante? Hace 3 años, cuando se divorciaron, no había bienes que repartir. Un piso de alquiler, muebles viejos, un coche a crédito. Isabel solo se llevó sus cosas personales, y su hija se quedó con ella. No le pidió pensión alimenticia, aunque tenía derecho. Dijo que se las arreglaría sola. Y se las arregló. Es más, prosperó. Por la noche, cuando Javier volvió a casa después de su turno como taxista, se encontró con un vecino, un hombre mayor que vivía al lado. Ortiz, han venido a buscarte, dijo. Unos tipos. Preguntaban cuándo volvería. ¿Qué tipos? A Javier se le heló la sangre. No sé. 2 tíos con cazadoras de cuero. Uno dejó una nota. El vecino le tendió un papel arrugado. Javier lo desdobló y leyó. Esperamos que devuelvas la deuda. No te demores. Último aviso. Y un número de teléfono. La agencia de recobros. Por supuesto. ¿Quién si no? Javier entró en su apartamento y se dejó caer en el sofá. Deudas por todas partes. Valeria lo había dejado. Su trabajo le daba para malvivir. El taxi nocturno lo agotaba, pero el dinero seguía sin ser suficiente. Y en algún lugar del centro de la ciudad, su exmujer dirigía un restaurante de éxito y vivía la vida con la que él solo había soñado. La injusticia de aquello le quemaba por dentro. ¿Por qué ella? ¿Por qué a ella le había salido todo bien y a él no? Él siempre había sido más listo, más ambicioso, más activo. Él hacía planes, intentaba abrirse camino. E Isabel era callada, discreta. Trabajaba de administrativa, se ocupaba de la casa, criaba a su hija. Nada extraordinario. Y de repente, un restaurante. Javier encendió el portátil y volvió a entrar en la web de El Mirador Real. Estudió las fotos del interior, el menú, las críticas. Todo era de primer nivel. Un cubierto medio de 150 a 200 euros por persona.
Un aforo de 50 comensales. Si el local se llenaba al menos a la mitad cada noche, Javier hizo un cálculo mental. Los ingresos debían de ser enormes. Abrió la sección con información sobre la propietaria. Había un breve artículo. Isabel Moreno inauguró el restaurante hace un año, invirtiendo fondos propios en el proyecto. Según sus palabras, es la culminación de un viejo sueño y una oportunidad para realizar sus ideas en el ámbito de la alta cocina. Fondos propios. ¿De dónde había sacado fondos propios? Javier se metió en las redes sociales. Encontró el perfil de Isabel. No era muy activa, pero había algunas fotos. La inauguración del restaurante, ella con su hija Lucy. Un viaje de trabajo a Italia para una conferencia de restauradores. En todas las imágenes, Isabel parecía feliz y segura de sí misma. Lucía, 12 años. Javier se dio cuenta de que llevaba casi medio año sin ver a su hija. Después del divorcio, fue a verla un par de veces, le llevó regalos, pero Lucía lo recibió con frialdad. Respondía con monosílabos, no quería hablar. La última vez le dijo directamente, ¿para qué has venido? Mamá y yo estamos bien sin ti. Javier se ofendió y no volvió a aparecer. Ahora miraba la foto de su hija y veía que había cambiado. Había crecido, madurado. Se parecía a Isabel, los mismos rasgos finos, la misma mirada directa. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un compañero de trabajo. Ortiz. Oye, ¿no serás familia de Isabel Moreno? Preguntó. ¿La dueña de El Mirador Real? Sí, respondió Javier. Cansado. Es mi exmujer. ¿En serio? Se sorprendió su compañero. ¡Qué suerte! Ahora mismo está en la cresta de la ola. Su restaurante es de los más populares. Dicen que va a abrir un segundo. ¿De dónde sacas esa información? Se alertó Javier. Salió en las noticias. Le hizo una entrevista a una revista local sobre emprendimiento femenino. Sobre cómo empezó. Cuenta una historia interesante. Javier encontró la entrevista en internet. Isabel contaba que, tras el divorcio, recibió una herencia de su abuela, que había fallecido 2 años atrás. Un pequeño apartamento en el centro y una cantidad de dinero. Isabel vendió el apartamento, añadió sus ahorros e invirtió todo en el restaurante. La herencia de la abuela. Javier recordó a aquella anciana. Vivía en una ciudad cercana y él e Isabel la visitaban un par de veces al año. A la abuela nunca le había gustado Javier. Le decía a Isabel que no era digno de ella. Tras el divorcio, Javier se enteró de que la anciana había muerto, pero no le dio importancia, y resultó que le había dejado una herencia a su nieta. Así que el dinero para el restaurante no provenía del patrimonio conyugal. Llegó después del divorcio, de una fuente independiente, pero Javier no podía aceptarlo. En su interior crecía la sensación de que le habían robado, de que tenía derecho a una parte de ese éxito. Al fin y al cabo, 15 años de matrimonio no eran ninguna broma. Durante 15 años él había mantenido a la familia, había trabajado y ganado dinero. Isabel se había quedado en casa con la niña, luego encontró un trabajo por una miseria. Si no hubiera sido por él, no habría sobrevivido. Y ahora ella era dueña de un restaurante, nadaba en la abundancia, mientras él se ahogaba en deuda. Era injusto. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Javier, devuelve el dinero en una semana. O habrá problemas. Javier tiró el teléfono sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Las circunstancias lo acorralaban por todas partes. Valeria lo había dejado. Las deudas crecían, las agencias de recobros lo amenazaban y su exmujer prosperaba. En su mente empezó a tomar forma una idea. Peligrosa, cuestionable, pero tentadora. ¿Y si intentaba recuperar a Isabel? ¿Reconciliarse? ¿Restablecer la relación? ¿Volver a ser una familia? Entonces tendría acceso a sus recursos, a su éxito, y podría salir del pozo de las deudas. Lucía volvería a tener un padre. Todo volvería a la normalidad, solo que ahora vivirían mejor. O la otra opción, si Isabel no quería reconciliarse, y lo más probable es que no quisiera, podría intentarlo por la vía judicial. Demostrar que el restaurante se compró con dinero ganado durante el matrimonio, que la herencia de la abuela fue una formalidad y que en realidad se usaron sus ahorros comunes. Entonces podría reclamar una parte. Javier se levantó y caminó por la habitación. Ambas opciones parecían realistas. Primero, intentar la vía pacífica, disculparse por la escena del otro día, establecer contacto, proponer empezar de nuevo. Isabel siempre había sido blanda, complaciente. Quizás aceptaría. Y si no, la vía legal. Buscar un abogado, presentar una demanda. El divorcio fue hace 3 años, pero el plazo para reclamar aún no había expirado. Javier sintió cómo se despertaba en él la emoción del juego. El plan empezaba a tomar forma. Tenía que actuar con cuidado, con premeditación. Primero, una reunión con Isabel, una disculpa, un intento de acercamiento. Y, por si acaso, una consulta paralela con un abogado.
Abrió los contactos de su teléfono y encontró el número de Isabel. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. ¿Llamar ahora o esperar? Quizás era mejor ir en persona. Javier decidió actuar rápido. Antes de arrepentirse, marcó el número. Largos tonos de llamada. Luego, la voz de Isabel. Dígame. Isabel, soy yo. Javier intentó hablar con calma. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Una pausa. Luego, ¿sobre qué? Sobre lo del otro día. Quiero disculparme. Y, en general, tenemos cosas que hablar. Otra pausa. Está bien, dijo finalmente Isabel. Mañana a las 6 de la tarde en el restaurante. Ven, colgó. Javier dejó el teléfono y soltó el aire. El primer paso estaba dado. Mañana comenzaría un nuevo juego. Y esta vez, no pensaba perder. Javier pasó el día siguiente en un estado de nerviosa expectación. Ensayó varias veces frente al espejo lo que le diría a Isabel, cómo se disculparía, qué argumentos usaría. Tenía que parecer sincero, pero no débil, arrepentido, pero no patético. Comprendía que solo tenía una oportunidad y no podía desaprovecharla. A las 6 de la tarde, Javier llegó al restaurante en su viejo SEAT. Esta vez sin alardes, sin relojes falsos ni coches de alquiler. Simplemente él, con el traje normal que usaba para ir a trabajar. Quizás la honestidad jugaría a su favor. Dentro de El Mirador Real, reinaba la tranquila atmósfera de un local de noche antes de la avalancha de clientes. Había algunas mesas ocupadas. El maitre recibió a Javier con frialdad. Soy Javier Ortiz, se presentó. La directora del restaurante me ha citado. Doña Isabel lo espera en su despacho. ¿Segunda planta? A la derecha, respondió el hombre. Javier subió por una amplia escalera con barandilla de forja. El pasillo de arriba estaba revestido con paneles de madera. Encontró la puerta indicada y llamó. «Adelante, Javier», se oyó la voz de Isabel. El despacho era espacioso y luminoso. Un gran ventanal, un escritorio de madera oscura, estanterías con libros y cómodos sillones para las visitas. Isabel estaba sentada a su escritorio, revisando unos documentos. Levantó la vista y Javier vio en sus ojos una tranquila disposición a escuchar. «Siéntate», señaló el sillón de enfrente. Javier se sentó, sintiendo como la tensión le atenazaba los hombros. Isabel parecía completamente diferente a como era 3 años atrás. Entonces era una mujer cansada, agotada por la rutina y sus constantes quejas. Ahora, frente a él, había una mujer segura de sí misma, con la espalda recta y una mirada clara. «Isabel, quiero disculparme por el malentendido del otro día», comenzó Javier, esforzándose por sonar sincero. «Lo que dije fue horrible. No tenía ningún derecho a hablarte así». Isabel asintió en silencio, dándole a entender que continuara. «No estuve bien. No te merecías esas palabras. Nunca te las mereciste». Javier hizo una pausa. «En general, he hecho muchas cosas mal, también durante el matrimonio. Ahora me doy cuenta». «¿Qué quieres, Javier?», preguntó Isabel con voz neutra. «No habrás pedido una reunión solo para disculparte». Él suspiró. Ella siempre lo había calado. «Quiero hablar de nosotros, de lo que fuimos, y de lo que podríamos ser». «Nosotros ya no existe», Isabel abrió las manos. «Nos divorciamos hace 3 años. ¿Te fuiste con otra mujer? ¿Recuerdas?» «Me equivoqué», Javier se inclinó hacia adelante. «Fui un idiota. Creía que necesitaba libertad, nuevas relaciones, otra vida. Pero me equivoqué, Isabel. Con esa mujer no funcionó. Ni con las demás tampoco». «¿Las demás?», Isabel sonrió con ironía. «O sea, que hubo varias». «Esa no es la cuestión», Javier hizo una mueca. «La cuestión es que me he dado cuenta de que lo único real era lo que teníamos tú y yo. Nuestra familia, nuestra hija. Quiero recuperarlo». Isabel guardó silencio un momento, estudiándolo con la mirada. «Javier, vienes a verme 3 años después del divorcio a decirme que quieres volver. Después de abandonarnos a Lucía y a mí, después de humillarme públicamente en mi propio restaurante. ¿Y crees que voy a aceptar? Espero que me des una oportunidad». Intentó cogerle la mano, pero Isabel la retiró de la mesa. «La gente cambia. Yo he cambiado. He comprendido que valores son importantes. La familia, la estabilidad, el amor. ¿Lo has comprendido después de que tu amante descubriera que no tienes dinero?» Isabel ladeó la cabeza. «¿Después de que se enterara de tus deudas?» Javier se estremeció. «¿Cómo lo sabes?» «Tengo ojos», se encogió de hombro. «¿El reloj falso?» «Tu nerviosismo cuando trajeron la cuenta. No soy ciega. Además, Marta me dijo que tardaste en pagar con la tarjeta, que examinaste la cuenta con mala cara». Javier sintió que el rubor le subía a la cara. «Vale, tengo dificultades económicas, pero es temporal. Lo solucionaré. Encontraré un trabajo mejor. Pagaré mis deudas. ¿Y qué gano yo con eso?» Isabel lo miró con calma.
¿Un marido que volverá a culparme de todos sus fracasos? ¿Que exigirá que apoye sus ambiciones mientras él persigue quimeras? No volveré a ser así. Alzó la voz Javier. He aprendido de mis errores. Javier, lo único que has aprendido es que ahora yo tengo más éxito que tú. Isabel se levantó y se acercó a la ventana. Y eso te revienta. No la pérdida de tu familia, no la separación de tu hija, sino el hecho de que tú es mujer, a la que considerabas una fracasada, ha montado un negocio. Eso no es verdad. Javier también se puso en pie. Es exactamente así. Se volvió hacia él. Nunca me quisiste de verdad. Amabas la sensación de superioridad que tenías sobre mí. ¿Te gustaba que yo dependiera de tu dinero, de tus decisiones? Y cuando empecé a ganar mi propio sueldo, empezaste a criticarme aún más. Javier quiso replicar, pero no encontró las palabras. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Isabel, quiero ayudar a Lucía, cambió de tema. Pagaré la pensión alimenticia regularmente. Quiero verla, participar en su vida. La pensión tenías que haberla pagado todo este tiempo. Isabel volvió a su escritorio. Pero no la reclamé porque no quería tener nada que ver contigo. Lucía y yo teníamos suficiente. Y ahora, de repente, decides ser un padre responsable. Más vale tarde que nunca, murmuró Javier. Lucía tiene 12 años. Isabel se sentó de nuevo. Recuerda perfectamente cómo te fuiste, cómo me gritabas, cómo me acusabas de arruinarte la vida. Ella lo oyó todo. Estuve mal. Javier bajó la cabeza. Quiero arreglarlo. Dame la oportunidad de hablar con ella. Isabel se quedó pensativa. Está bien. Puedes venir el sábado a las 2 de la tarde. Vivimos en la calle de los Almendros, 137, piso 20. Pero te advierto, será Lucía quien decida si quiere hablar contigo. No voy a presionarla. Gracias, exhaló Javier. Gracias, Isabel. En cuanto a nosotros dos, Isabel lo miró directamente a los ojos. Ese tema ya no existe. No vamos a reanudar ninguna relación. Yo tengo mi vida y tú la tuya. Lo único que nos une es Lucía, y solo por ella estoy dispuesta a mantener cierto contacto. Javier asintió, aunque por dentro bullía de indignación. Lo había rechazado, sin más, sin siquiera darle una oportunidad real. De acuerdo, se levantó. Lo entiendo. Hasta el sábado. Salió del despacho y bajó las escaleras. En el salón ya había más gente. Reían, conversaban, disfrutaban de la cena. Javier pasó entre ellos con una pesada sensación en el pecho. El sábado, a las 2 en punto, llegó a casa de Isabel. El edificio estaba en un buen barrio, una construcción nueva con seguridad y aparcamiento subterráneo. Javier subió al 5º piso y llamó al apartamento 45. Abrió la puerta Lucía. Apenas la reconoció. En 3 años, había pasado de ser una niña de 9 a una adolescente. Alta, con el pelo largo y rubio como su madre. El rostro serio y la mirada recelosa. Hola. Lucía intentó sonreír. Hola, no se apartó de la puerta. Mamá dijo que vendrías. ¿Puedo pasar? Lucía lo dejó entrar a regañadiente. El apartamento era luminoso y espacioso. 3 habitaciones, una reforma moderna, muebles cómodos. Nada que ver con el pequeño piso de alquiler donde habían vivido durante su matrimonio. Isabel salió de la cocina. Javier, pasa al salón. Os dejaré hablar. Desapareció en su habitación y cerró la puerta. Lucía se sentó en el sofá. Javier se acomodó en un sillón enfrente. ¿Qué tal en el instituto? Empezó con inseguridad. Normal, se encogió de hombros Lucía. Saco sobresaliente. Muy bien. Siempre supe que eras una chica lista. ¿No lo sabías? Lo miró con frialdad. Tú no sabes nada de mí. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué tal estaba? ¿Hace medio año? ¿1 año? Estaba ocupado. Siempre estás ocupado, le interrumpió Lucía. Pero mamá encuentra tiempo. ¿Trabaja más que tú? ¿Dirige el restaurante? ¿Va a reuniones? ¿Y aún así cena conmigo todas las noches? ¿Me ayuda con los deberes? Me pregunta qué tal me ha ido el día. Lucía, quiero cambiar. Javier se inclinó hacia adelante. Entiendo que he sido un mal padre, pero quiero arreglarlo. Quiero participar en tu vida. ¿Para qué? Ladeó la cabeza, exactamente igual que Isabel. Durante 3 años te dio igual. ¿Por qué de repente ahora sí te importa? ¿Porque te has dado cuenta de tus errores o porque te has enterado de que mamá ahora tiene dinero? Lucía entrecerró los ojos. ¿Crees que soy pequeña? Lo entiendo todo. No has venido a verme a mí. Has venido a ver a mamá porque ella tiene éxito y tú, por lo que veo, tienes problemas. Javier sintió que la ira bullía en su interior. Eso no es verdad. Quiero recuperar la relación contigo. Pues demuéstralo. Lucía se levantó. Ven dentro de 1 mes. Y luego otro mes después. Hazlo con regularidad. No solo cuando necesites algo. Entonces, quizás, te creeré. Se fue a su habitación, dejando a Javier solo en el salón. Unos minutos después, salió Isabel.
¿Qué tal la conversación?, preguntó. Me odia. Javier se frotó la cara con las manos. No te odia. Simplemente no confía en ti. Y la entiendo. Isabel se sentó en el sofá. Javier, si de verdad quieres recuperar el contacto con tu hija, va a requerir tiempo y esfuerzo, no una sola visita. Lo entiendo, se levantó. Vendré. Regularmente. Isabel lo acompañó hasta la puerta. Javier salió al rellano y se detuvo. Isabel, ¿de dónde has sacado el dinero para todo esto? Hizo un gesto abarcando el apartamento. ¿Para el restaurante? ¿Para la casa? Ya te lo he dicho. La herencia de mi abuela. Eso es todo. ¿Solo la herencia? Isabel entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Bueno, estuvimos casados 15 años. Javier intentó hablar con cautela. ¿Seguramente ahorrabas dinero de mi sueldo? ¿Lo guardabas? Y después del divorcio usaste esos ahorros junto con la herencia. Si apenas llegaba tu sueldo para vivir, sobre todo después de que te metieras en créditos, se burló Isabel. ¿Qué ahorros? Pero tú trabajaste los últimos años, insistió Javier. Recibías un sueldo. ¿A dónde iba a parar? ¿A la comida? ¿A la ropa de Lucía? ¿A sus clases extraescolares y actividades? Isabel enarcó las cejas. ¿A dónde quieres llegar, Javier? A nada, retrocedió apresuradamente. Solo por curiosidad. Si te interesan los detalles financieros de mi negocio, puedes consultar las cuentas públicas. Isabel empezó a cerrar la puerta. Todo es legal y transparente. Hasta la vista. La puerta se cerró de golpe. Javier bajó las escaleras y salió a la calle. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Isabel se había negado a reanudar su relación. Lucía no quería saber nada de él. Solo le quedaba una vía, la legal. Esa misma tarde, Javier buscó en Internet los contactos de varios abogados especializados en derecho de familia. Llamó a 3 y les explicó la situación. 2 se negaron a coger el caso de inmediato. Dijeron que las posibilidades eran escasas. El tercero, Ignacio Sanz, aceptó una consulta. El lunes, Javier fue al despacho de Sanz. El abogado era un hombre de unos 50 años, con una mirada penetrante y una sonrisa cínica. Así que quiere impugnar la propiedad del negocio de su exmujer. Sanz entrecerró los ojos. Un caso interesante. Considero que tengo derecho a una parte. Javier se enderezó. Estuvimos casados 15 años. Todo lo que ella ganó entonces eran bienes gananciales. ¿Cuándo fue el divorcio? Hace 3 años. ¿Y cuándo se registró el negocio? Hace 1 año. Pero usó dinero que ahorró durante el matrimonio. Sanz negó con la cabeza. Hay que demostrarlo. ¿Tiene documentos? ¿Extractos bancarios? ¿Algo que confirme que el capital inicial del restaurante son fondos gananciales? No. Pero, entonces el caso es complicado, continuó Sanz. Según ella, el dinero proviene de una herencia. Si eso se confirma con documentos, escritura de donación, testamento, venta del apartamento, es propiedad privativa suya. No está sujeta a reparto. ¿Y si digo que ocultó ingresos durante el matrimonio? Que ahorraba de mi sueldo y luego lo usó tras el divorcio. Sanz sonrió con escepticismo. ¿Puede demostrarlo? ¿Mostrar extractos? ¿Pagos? ¿Transferencias? ¿Puedo intentar buscar algo? No se rindió Javier. Pues busque. Pero le advierto que un tribunal exige pruebas claras. Las palabras no sirven de nada. Se necesitan documentos, fechas, cantidades. Sanz sacó un bloc de notas. Si reúne una base probatoria, vuelva a verme. Discutiremos la estrategia. Mis honorarios son de 3.000 euros por llevar el caso, más un porcentaje de la suma que ganemos. Javier palideció. ¿3.000 euros? ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? Es la tarifa estándar para este tipo de caso. Sanz se encogió de hombro. Si quiere algo más barato, busque un abogado novato, pero las posibilidades de éxito serán menores. Javier salió del despacho completamente aturdido. 3.000 euros. No tenía ese dinero, ni lo tendría. Apenas pagaba sus deudas actuales. Pero la idea no lo abandonaba. Isabel era dueña de un restaurante, vivía en un buen piso y él se ahogaba en la miseria. Era injusto. Él tenía derecho a una parte de su éxito. Fue su marido durante 15 años. Mantuvo a la familia, trabajó. Tenía que encontrar la manera. Quizás pedir otro crédito, o encontrar un abogado más barato, o intentar reunir las pruebas por su cuenta y luego ir a juicio. Javier se sentó en el coche y arrancó el motor. La decisión estaba tomada. Iba a luchar. Que Isabel pensara que se había librado de él, que se sintiera segura. Pero él no se rendiría. Demostraría que tenía derecho a su dinero y entonces ella lamentaría haberlo rechazado. Las 2 semanas siguientes, Javier las pasó buscando frenéticamente un abogado que aceptara el caso por menos dinero. Llamó a decenas de despachos, se reunió con jóvenes profesionales que acababan de empezar su carrera. Al final, volvió con Ignacio Sanz.
El abogado aceptó rebajar sus honorarios a 2.000 euros si Javier pagaba la mitad por adelantado. 1.000 euros. Javier pasó 3 noches sin dormir, calculando opciones. Al final, pidió otro microcrédito con unos intereses desorbitados, reunió la cantidad necesaria y se la llevó a Sanz. Así que va en serio, el abogado contó los billetes y los guardó en una caja fuerte. Entonces, empecemos. Cuéntemelo todo desde el principio, sin omitir detalles. Javier habló. Sanz escuchaba, tomaba notas y, de vez en cuando, hacía preguntas para aclarar. Entendido, dijo finalmente. La versión es la siguiente. Usted afirma que parte de los fondos utilizados para la compra del restaurante se acumularon durante el matrimonio con sus ingresos comunes. Por lo tanto, ese bien está sujeto a reparto. ¿Correcto? Sí, asintió Javier. Entonces, necesitamos pruebas. Extractos de cuentas bancarias del periodo del matrimonio, documentos sobre sus ingresos y los de ella, cualquier confirmación de que ella ahorraba dinero. Sin eso, el juicio está condenado al fracaso. No tengo nada, admitió Javier. Después del divorcio no me llevé ningún documento. Entonces lo solicitaremos a través del juzgado. Sanz hizo una anotación. Presentaremos la demanda. Solicitaremos que presente los documentos financieros. Pero tenga en cuenta que si resulta que todo el dinero proviene realmente de la herencia, perderemos. Y usted tendrá que pagar las costas judiciales. ¿Cuánto? Depende de la cuantía de la demanda. Si reclamamos la mitad del valor del negocio, y el restaurante vale como mínimo 1 millón de euros, las costas podrían ascender a varias decenas de miles. Javier palideció, pero asintió. No había vuelta atrás. Ya había pagado el dinero, la decisión estaba tomada. Sanz redactó la demanda. Javier reclamaba que el restaurante, el Mirador Real, fuera reconocido como bien ganancial y que se le adjudicara la mitad de la propiedad. En la fundamentación se indicaba que, durante el matrimonio, los cónyuges mantenían una economía común. Isabel tenía acceso al presupuesto familiar y pudo haber hecho ahorros que posteriormente utilizó para crear el negocio. Una semana después, la demanda fue presentada en el juzgado. A Isabel le llegó una citación. Llamó a Javier esa misma tarde. «¿Me has demandado?» Su voz era gélida. «Tengo derecho a una parte de lo que has construido». Javier intentó hablar con firmeza. «Estuvimos casados 15 años. El restaurante se compró 2 años después del divorcio con el dinero de una herencia», dijo Isabel lentamente, marcando cada palabra. «No tienes nada que ver con él». «Eso lo decidirá un juez», replicó Javier. «Nos vemos en el juzgado». Colgó, sintiendo una mezcla de triunfo y miedo. Ahora comenzaba la verdadera batalla. Isabel contrató a su propio abogado, Mateo Herrera, un conocido especialista en derecho mercantil. Herrera era más joven que Sanz, de unos 40 años, pero con fama de ser un abogado duro e inteligente que no perdía un caso. La primera vista se fijó para un mes después. Durante ese tiempo, ambas partes se prepararon, recopilaron documentos, formularon sus posiciones y diseñaron sus estrategias. Sanz solicitó a través del juzgado la presentación de los documentos financieros de Isabel del periodo del matrimonio y posteriores al divorcio. El juez accedió a la solicitud. Isabel, a través de su abogado, presentó un dossier completo, extractos de cuentas, contratos, facturas, declaraciones de impuestos. Javier estudió esos papeles con Sanz, esperando encontrar un resquicio, pero todo parecía impecable. Los extractos mostraban que, durante el matrimonio, en las cuentas de Isabel no había ahorro significativo. Su sueldo como administrativa en la clínica dental era de 950 euros al mes. Javier ganaba 1.400. Con ese dinero pagaban el alquiler, los suministros, la comida, la ropa y los créditos. No había grandes sumas depositadas o invertidas. Sin embargo, después del divorcio, todo cambió. 1 año y medio después de la separación, Isabel recibió la herencia de su abuela. Un apartamento en el centro y 15.000 euros en efectivo. Vendió el apartamento por 250.000 euros. En total, 265.000 euros. A eso se sumaron sus propios ahorros durante ese año y medio de trabajo, unos 15.000 euros más. La suma total era de 280.000 euros. Con ese dinero alquiló el local para el restaurante, compró el equipamiento, hizo la reforma y contrató al personal. Todo estaba documentado, contrato de alquiler, facturas del equipamiento, órdenes de pago. Impecable. No hay por dónde cogerlo. Sanz abrió los brazos. La fuente de los fondos está confirmada. Las fechas son correctas, después del divorcio. Pero podría haber escondido el dinero durante el matrimonio. Javier golpeó la mesa con el puño. ¿Ahorrar en efectivo? Sin que se reflejara en las cuentas. Demuéstrelo, se encogió de hombros Sanz. ¿Dónde están las pruebas? ¿Testigos? ¿Documentos? No tengo nada, exclamó Javier. Pero sé que ocultaba algo. Un juez no trabaja con... Yo sé, Sanz cerró la carpeta.
Un juez trabaja con hechos, y no los tenemos. Lo máximo que podemos intentar es argumentar que utilizó contactos o conocimientos adquiridos durante el matrimonio. Pero es una posición muy débil. A pesar de los malos pronósticos, Javier insistió en llegar hasta el final. Ya había gastado dinero en el abogado. Había quemado todos sus puentes. No había opción de retirada. El día del juicio, Javier llegó al juzgado media hora antes. Estaba nervioso, sudaba a pesar del fresco del edificio. Sanz apareció 10 minutos antes de la vista con su maletín y el aire seguro de un profesional. Isabel llegó con su abogado, Herrera, y otro hombre, David Campos, el contable que llevaba las finanzas del restaurante. Isabel parecía tranquila, incluso indiferente. Le lanzó a Javier una breve mirada y se giró. La jueza abrió la sesión. Se ve el caso de la demanda interpuesta por don Javier Ortiz contra doña Isabel Moreno sobre división de bienes. El demandante solicita que el restaurante, el Mirador Real, sea reconocido como bien ganancial y se le adjudique la mitad de su valor. Tiene la palabra el demandante. Sanz se levantó y comenzó a exponer su posición. Habló de que, durante el matrimonio, las partes mantenían una economía común, un presupuesto compartido, y que la demandada tuvo la oportunidad de hacer ahorros con los ingresos comunes. Estos ahorros, argumentaba, fueron utilizados posteriormente para crear el negocio. Por lo tanto, el negocio debía ser repartido. Herrera escuchó y se levantó para replicar. Señoría, la posición del demandante no se sustenta con documento. Hemos presentado un dossier financiero completo que demuestra que, durante el matrimonio, mi clienta no tenía ahorros. Su sueldo era de 950 euros al mes. El presupuesto familiar apenas cubría los gastos. El propio demandante solicitó créditos para un coche y electrodomésticos que a día de hoy sigue sin pagar. Javier se estremeció. Herrera había dado en el clavo. El restaurante se creó 2 años después del divorcio, continuó el abogado. El capital inicial se obtuvo íntegramente de una herencia. Un apartamento de su abuela, vendido por 250.000 euros, más 15.000 euros en efectivo. Aquí están la escritura de donación, el certificado de herencia y el contrato de compraventa del apartamento. Todo está respaldado por documento. La jueza examinó los papeles atentamente. Demandante. Señor Ortiz, ¿tiene usted pruebas de que la fuente de los fondos no fue la herencia, sino ahorros comunes? Javier se levantó, sintiendo el corazón desbocado. Señoría, afirmo que mi exmujer ahorraba dinero de mi sueldo. Yo aportaba 1.400 euros al mes a la familia. Parte de ese dinero pudo haberlo ahorrado en efectivo, sin reflejarlo en las cuentas. ¿Tiene pruebas? La jueza levantó la vista. No. Pero, ¿sin pruebas? Eso es una suposición. La jueza hizo una anotación. El tribunal no puede basarse en suposiciones. ¿Algún otro argumento? Sanz se levantó de nuevo. Señoría, el demandante también señala que durante el matrimonio ayudó a la demandada con contactos y consejos que, posteriormente fueron utilizados en la creación del negocio. Es decir, su contribución no fue solo material, sino también intelectual. Herrera sonrió con desdén. Señoría, el demandante trabajaba como gerente en una empresa mayorista de fontanería. Mi clienta abrió un restaurante de alta cocina. ¿Dónde está la conexión? ¿Qué consejos sobre el negocio de la restauración pudo darle un hombre que vende inodoros? Una risa contenida recorrió la sala. Javier sintió que se le encendía la cara. Además, continuó Herrera, fue el demandante quien abandonó a su familia. Hace 3 años, dejó a su esposa y a su hija sin apoyo financiero. No pagó la pensión alimenticia, aunque estaba obligado. Mi clienta no la reclamó porque no quería tener que tratar con su exmarido. Ella construyó todo sola, con su propio esfuerzo y la herencia que recibió. La jueza asintió. Entendido. Pasemos a los testigos. ¿La parte demandada tiene testigos? Sí, señoría. Herrera llamó a David Campos. Testigo don David Campos, contable y director financiero del restaurante El Mirador Real. Campos se situó en el estrado. Era un hombre de mediana edad, con gafas y una carpeta de documentos bajo el brazo. Hace un año, cuando doña Isabel Moreno abrió el restaurante, dijo Campos con voz clara y segura, yo llevé toda la contabilidad desde el principio. Puedo confirmar que el capital inicial ascendió a 280.000 euros. La fuente, la venta de un apartamento recibido en herencia, más ahorros propios de doña Isabel. Aquí están los extractos, las órdenes de pago, las declaraciones de impuestos. Le entregó la carpeta a la jueza. La jueza los examinó. Hizo algunas preguntas aclaratorias. Campos respondió con claridad, sin titubear. ¿Tiene el demandante alguna pregunta para el testigo?, preguntó la jueza. Sanz se levantó. Señor Campos, ¿de dónde provinieron los ahorros de 15.000 euros de la demandada? ¿La señora Moreno? Pudo haberlos ahorrado de su sueldo durante año y medio, asintió Campos.
Perfectamente. Durante ese tiempo pudo ahorrar entre 9.000 y 14.000 euros. Además, recibió una bonificación de 2.000 euros al dejar la clínica, y vendió algunos objetos personales durante la mudanza. ¿Qué objetos? Se alertó Sanz. ¿Joyas? ¿Regalos? Muebles, las cosas habituales que la gente vende al mudarse. Sanz se sentó. No había más pregunta. La siguiente en declarar fue la gerente del restaurante, Marta Jauregui. Confirmó que trabajaba con Isabel desde la apertura, que el restaurante era exitoso y rentable, y que no había habido ninguna operación financiera sospechosa. Javier no tenía testigos. Podría haber llamado a sus compañeros de trabajo, pero no sabían nada de su vida familiar. La jueza declaró un receso para estudiar los documentos. Javier salió al pasillo, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo iba mal. Los documentos estaban en su contra, los testigos en su contra, los hechos en su contra. Sanz se le acercó con gesto sombrío. Estamos perdiendo. Tienen una posición blindada. Todo está documentado. Todo está claro. Si quiere, podemos intentar llegar a un acuerdo. Pedirle alguna compensación para sacar algo. No, Javier apretó los puños. Quiero llegar hasta el final. Entonces prepárese para perder y para pagar sus costas judiciales, se encogió de hombros Sanz. Y le saldrá caro. Tras el receso, la jueza leyó su decisión. Este tribunal, habiendo examinado las pruebas del caso, ha llegado a la siguiente conclusión. El demandante no ha aportado pruebas de que el restaurante, el Mirador Real, fuera creado con fondos gananciales. Todos los documentos presentados por la demandada confirman que el capital inicial se obtuvo de una herencia, la cual no constituye un bien ganancial. De acuerdo con el artículo 1346 del Código Civil, el negocio se registró 2 años después del divorcio, por lo que tampoco está sujeto a reparto. Javier escuchaba, sintiendo un nudo en el estómago. El tribunal desestima la demanda, continuó la jueza. Se condena al demandante a pagar las costas procesales de la demandada, que ascienden a 1.500 euros, en un plazo de 30 días. El golpe del mazo. Se levanta la sesión. Javier se quedó sentado, incapaz de moverse. 1.500 euros. ¿De dónde los iba a sacar? No tenía ni 100 euros de sobra. Isabel pasó a su lado sin mirarlo. Herrera se detuvo y se inclinó hacia Sanz. Dígale a su cliente que si no paga las costas a tiempo, solicitaremos la ejecución forzosa, con todas las consecuencias. Se marcharon. Javier se quedó en la sala con Sanz. ¿Y ahora qué? Graznó. Ahora tiene que encontrar 1.500 euros y pagarlo. Sanz guardó los documentos en su maletín. ¿Y a mí otros 1.000 euros? La segunda mitad de mis honorarios. Es lo que acordamos. No tengo dinero. Javier apoyó la cabeza en las manos. Ese es su problema. Sanz se levantó. Hice lo que pude. Pero se lo advertí desde el principio, las posibilidades eran escasas. No me escuchó. Se fue, dejando a Javier sentado en la sala vacía del juzgado. El silencio lo envolvía todo. Javier miró la mesa frente a él y comprendió que había perdido. Había perdido el caso, el dinero y la última esperanza de algo bueno. El teléfono vibró. Un mensaje de la agencia de recobros. La deuda del microcrédito asciende a 3.800 euros con las penalizaciones. Esperamos el pago. Último aviso. Javier apagó el teléfono y salió del edificio del juzgado. El sol brillaba, la gente se apresuraba a sus quehaceres, la vida continuaba. Solo que para él era como si se hubiera detenido. Se subió a su viejo coche y se quedó sentado un largo rato, mirando a la nada. Luego, arrancó el motor y condujo a casa, a su pequeño apartamento, donde lo esperaban las deudas, el vacío y una ausencia total de futuro. Después del juicio, Javier se sumió en un estado cercano a la desesperación. Había perdido en todos los frentes. El tribunal desestimó su demanda. Las deudas habían crecido hasta alcanzar sumas astronómicas. Las agencias de recobros lo llamaban a diario, amenazándolo y exigiéndole el pago. Los 1.500 euros de las costas judiciales, más los 1.000 del abogado, más los casi 4.000 de los microcréditos, más los viejos préstamos. La suma total de su deuda superaba los 8.000 euros. Con un sueldo de 1.400 y unos ingresos extra de 400 a 500 por el taxi, salir de ese agujero era imposible. La primera semana después del juicio, Javier simplemente existió en piloto automático. Trabajo, taxi, casa, comida de supermercados baratos. El teléfono desconectado porque las llamadas de los cobradores se habían convertido en una tortura. 10 días después del juicio, recibió una carta oficial de Isabel a través de su abogado. En ella se le exigía el pago de las costas judiciales en los 20 días restantes, de lo contrario, se iniciaría un procedimiento de ejecución forzosa con el embargo de sus bienes. Javier leyó la carta y se echó a reír. ¿Qué bienes? Un sofá viejo. La televisión ya la había vendido. No tenía ordenador.
El coche era viejo y en el mercado de segunda mano valía una miseria. Y además, estaba a crédito. Que se lo llevaran si querían. Llamó a Isabel. Isabel, soy yo, dijo, cansado. Sobre las costas del juicio. No tengo dinero. Nada de nada. ¿Podemos acordar un pago a plazos? Una pausa. Luego, la voz de Isabel, fría y distante. Javier, me demandaste intentando quitarme mi negocio. Gastaste tu último dinero en un abogado con la esperanza de arrebatarme lo que no te pertenece. ¿Y ahora quieres que te dé facilidades? ¿Me equivoqué? Javier torció el gesto. Lo reconozco. No estuve bien. Pero ahora mismo estoy en el fondo del pozo. Tengo deudas por todas partes. Los cobradores me amenazan. Si pides la ejecución, me hundirán del todo. Fue tu elección, Isabel no se ablandó. Tú mismo creaste esta situación. Hace 3 años te fuiste de casa, nos dejaste sin apoyo. Yo no te pedí nada, no reclamé la pensión, no te llamé pidiendo ayuda. Me las arreglé sola, construí mi negocio sola. Y tú apareciste cuando viste que me iba bien e intentaste quitármelo. Solo quería recuperar lo que consideraba mío, murmuró Javier. Tú no construiste nada, su voz se endureció. Tú destruías. Durante el matrimonio me humillabas, decías que nunca conseguiría nada. Después del divorcio, durante 3 años no te interesaste por tu hija. Y luego viniste a exigir una parte de mi éxito. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Que ni siquiera te disculpaste de verdad. Fingiste que querías reconciliarte, pero en realidad intentabas utilizarme. Eso no es verdad, intentó replicar Javier. Pero su voz sonó insegura. Es verdad, y tú mismo lo sabes. Isabel suspiró. Javier, no voy a solicitar la ejecución forzosa. No porque me des pena, sino porque no quiero gastar mi tiempo y mis nervios en esto. Considera que has tenido suerte. Pero no te acerques más a mí ni a mi negocio. Si quieres ver a Lucía, lo harás a través de un calendario oficial. Te comunicaré los días y las horas. Isabel, espera. Colgó. Javier bajó el teléfono y comprendió que era el fin. Definitivo. Irrevocable. Isabel lo había dejado ir, no por misericordia, sino por el deseo de no tener que lidiar con alguien que ya no merecía su atención. Valeria desapareció de su vida por completo. Lo bloqueó en las redes sociales, no contestaba a sus llamadas. De todos modos, Javier ya no intentó contactarla. Antes de que lo bloqueara, alcanzó a ver en su perfil fotos con un nuevo hombre, el dueño de una cadena de gimnasio. Rico, exitoso, real. No como él. El trabajo se convirtió en una rutina. Su jefe lo llamó después de que los cobradores consiguieran el teléfono de la oficina y empezaran a hablar con él. La conversación fue breve y desagradable. Ortiz, tienes problemas de dinero. Es asunto tuyo. Pero cuando esos problemas empiezan a interferir con el trabajo de la empresa, se convierten en mi asunto. Pon tus finanzas en orden o búscate otro sitio. Javier asintió y salió del despacho. Lo único que todavía lo conectaba con su vida pasada era Lucía. Isabel le envió un mensaje una semana después de su última conversación. Puedes venir a ver a Lucía los sábados de 2 a 4. 2 horas. Si llegas tarde o no vienes sin avisar, el calendario se cancela. Javier llegó el sábado a las 2 en punto. Lucía lo recibió con contención, pero ya sin la agresividad de la vez anterior. Hablaron del instituto, de los estudios, de sus aficiones. Resultó que le gustaba dibujar y soñaba con entrar en la escuela de arte. ¿Tu madre te apoya?, preguntó Javier. Claro, asintió Lucía. Ella siempre me apoya en todo. Dice que debo hacer lo que me gusta. Javier escuchaba y sentía crecer en su interior una mezcla de culpa y envidia. Isabel le había dado a su hija lo que él nunca pudo: estabilidad, confianza, apoyo. Él simplemente trabajaba y traía dinero a casa, pensando que con eso era suficiente. Resultó que no. «Papá, ¿vendrás el próximo sábado?», le preguntó Lucía antes de que se fuera. «Vendré», prometió Javier. «Sin falta». Y vino. Cada sábado, a las 2 en punto. A veces paseaban por el parque, a veces se quedaban en casa hablando. Lucía fue perdiendo poco a poco la desconfianza, pero la cercanía aún no existía. Había pasado demasiado tiempo. Se habían acumulado demasiadas heridas. A Isabel, Javier la veía rara vez. Normalmente se iba de casa antes de que él llegara, dejándolos a solas. Una vez le preguntó a Lucía: «¿Mamá no te ha hablado mal de mí?». «No», negó Lucía con la cabeza. «Casi nunca habla de ti, solo cuando le pregunto». «¿Y qué dice? ¿Que eres mi padre? ¿Que tienes tus propios problemas y que soy yo quien debe decidir qué tipo de relación quiero tener contigo?». Javier asintió. Isabel no ponía a su hija en su contra, no se vengaba a través de la niña, simplemente se distanciaba y le daba a Lucía libertad para elegir. Eso era peor que cualquier acusación.
Pasaron 3 meses desde el juicio. Javier seguía ahogado en deudas, seguía con 2 trabajos, seguía llegando a fin de mes a duras penas. Los cobradores se calmaron un poco después de que empezara a pagar cantidades mínimas. Pero salir del pozo de las deudas era imposible. Los intereses crecían más rápido de lo que él podía amortizar el capital. Una tarde, cuando terminó su turno de taxi y conducía a casa, sonó el teléfono. Un número desconocido. Señor Ortiz, dijo una voz masculina. Mi nombre es Pablo. Represento a una empresa especializada en la compra de deuda. Estamos dispuestos a ofrecerle una reestructuración. Javier se puso en alerta. Otro truco. ¿Qué reestructuración? Compramos todas sus deudas a sus acreedores y le formalizamos un único préstamo en condiciones aceptables. ¿Un tipo de interés más bajo? Un plazo de amortización más largo. Le será más fácil pagar. ¿Y qué quieren a cambio? Un aval, un coche u otra propiedad. No tengo propiedades. Javier se frotó los ojos, cansado. El coche está a crédito. El piso es de alquiler. Entonces un avalista. Alguien que responda por usted. Javier se echó a reír. No tengo avalista. Todo el mundo me ha dado la espalda. Qué lástima. La voz al otro lado se volvió más fría. Entonces no podemos ayudarle. Que tenga un buen día. La llamada se cortó. Javier llegó a casa, subió a su apartamento y se desplomó en el sofá. Se quedó tumbado en la oscuridad, pensando en cómo todo había salido tan mal. ¿En qué momento se había equivocado de camino? ¿Cuándo dejó a Isabel? ¿Cuándo empezó a vivir de apariencias? ¿Cuándo la demandó? Probablemente los errores habían comenzado mucho antes. Durante el matrimonio, cuando se consideraba el centro de todo e Isabel un mero apéndice. Cuando la humillaba, la menospreciaba, le decía que nunca conseguiría nada. Él mismo había creado la situación en la que se encontraba. Una semana después, recibió una carta del trabajo. Reducción de plantilla. Su puesto se suprimía. Un mes para encontrar un nuevo trabajo y un finiquito equivalente a 2 salarios. Javier leyó la carta y no sintió nada. Ni rabia, ni miedo, solo cansancio. Se lo esperaba. El último sábado antes de su despido, fue a ver a Lucía, como de costumbre. La niña notó enseguida que algo no iba bien. Papá, estás un poco triste. ¿Ha pasado algo? He perdido el trabajo. Javier intentó sonreír. No es nada grave. Encontraré otro. Lucía guardó silencio un momento y luego dijo, ¿quizás mamá pueda ayudar? Conoce a mucha gente. A lo mejor te consigue algo. No, Javier negó con la cabeza. No hace falta. Me las arreglaré solo. Pero sabía que no se las arreglaría. ¿La edad? ¿Un historial crediticio arruinado? La falta de contactos, todo jugaba en su contra. En el mejor de los casos, encontraría un trabajo en las mismas condiciones, o peores. Cuando llegó la hora de irse, Lucía lo abrazó de repente, la primera vez en todos esos meses. Papá, aguanta, susurró. Todo se arreglará. Javier le devolvió el abrazo y sintió que estaba a punto de llorar. Aquello era lo único bueno que le quedaba. Un vínculo frágil y en lenta reconstrucción con su hija. Salió del apartamento y se encontró en las escaleras con Isabel. Subía con bolsas de la compra. Se quedaron paralizados, mirándose. ¿Qué tal?, preguntó Isabel con tono neutro. Mal, respondió Javier con sinceridad. ¿He perdido el trabajo? ¿Las deudas crecen? Todo se desmorona. Isabel asintió, pero no había compasión en su mirada. Javier, no voy a compadecerte. Tú mismo elegiste este camino. Pero por Lucía te diré esto, ocúpate de ti. Encuentra un trabajo, aunque sea sencillo. Paga tus deudas, aunque te lleve años. Empieza de cero, o si no, la arrastrarás a ella también. No quiero meterla en esto. Javier bajó la cabeza. Entonces actúa. Deja de compadecerte y empieza a corregir tus errores. Isabel pasó a su lado hacia la puerta de su apartamento. Y una cosa más, si vuelves a intentar quitarme lo que he construido, no seré tan blanda. Espero que nos hayamos entendido. Entendido, asintió Javier. Isabel abrió la puerta y desapareció en el piso. Javier bajó las escaleras y salió a la calle. La tarde de primavera era cálida y tranquila. La gente paseaba, reía, vivía su vida normal. Javier se sentó en el coche y permaneció inmóvil durante un largo rato. Luego, sacó el teléfono y abrió un portal de empleo. Empezó a mirar los anuncios. Mozo de almacén, repartidor, conductor, vigilante. Había mucho trabajo, pero mal pagado. De todos modos, no tenía elección. Seleccionó varias vacantes y envió su currículum. Después, arrancó el coche y condujo a casa. Por delante le esperaba un largo camino hacia la recuperación. Años de pagar deudas. Una vida modesta, sin lujos. Pero al menos le quedaba la posibilidad de ver a su hija y quizás, algún día, ganarse su respeto. No era mucho, pero era algo. Un mes después,
Javier consiguió un trabajo como vigilante de seguridad en un centro comercial por 1.200 euros al mes. Por las noches, seguía conduciendo el taxi. Renunció a la vida de apariencias y se mudó a una habitación en las afueras. Cada sábado iba a ver a Lucía, y su relación se fue haciendo poco a poco más cálida. Su hija empezó a creer que su padre había cambiado. Isabel abrió un segundo restaurante y vivió la vida que ella misma había construido, sin mirar atrás. Javier había aprendido una dura lección. El éxito ajeno no se puede apropiar mediante la humillación o los tribunales. Solo se puede ganar con trabajo honesto. El orgullo y el ansia de dinero fácil lo habían llevado al fondo y ahora le tocaba una larga subida, paso a paso, para reconquistar el derecho a llamarse persona.